Hola chicos, espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a mi canal, Mestiza Lectora. Yo soy Saraí y el día de hoy decidí traerles libros que siento que son difíciles de leer, no por la prosa o el lenguaje que utilicen, sino siento que son libros difíciles de leer por los temas que tratan. Hace poco vi la película de Chicuarotes y la semana pasada hice que mi novio viera Desde mi cielo, que es una película que he visto muchas veces pero que siempre me hace llorar. Y él me cuestionaba el por qué yo veo estas películas que me duelen tanto. Y justamente yo me lo pregunté también. Creo que las películas abordan como temas muy importantes dentro de la sociedad. Me pesan porque sé que son temas realistas, que son cosas que sí ocurren justamente en este mundo. Y creo que eso mismo es lo que hace que sea importante conocer las historias, por mucho que sean difíciles de leer, por mucho que me remuevan mis sentimientos, por mucho que me produzcan asco, enojo, tristeza y muchas otras emociones. Entonces, bueno, ya, para no seguirles haciendo larga esta intro, vamos a empezar. Y el primer libro del que les voy a hablar es justamente el que inspiró este video, es decir, Desde mi cielo, escrito por Alice Sebold, que nos va a contar la historia de Susie, quien es una niña de 14 años que es asesinada. Ella sale un día a la escuela y ya no regresa más. Esta historia se desarrolla en los 80s, entonces como comprenderán no había mucha tecnología y todo esto hacía que fuera más difícil la investigación. La historia de Susie es ficticia, pero sí se basa en un hecho real, en base a una niña que justamente desapareció y ya nunca se supo nada más de ella. Pero en esta película, o bueno, en este libro en específico, como les digo, Susie es asesinada por un vecino. Y ella llega a su cielo, es decir, no cruza bien como al cielo final, sino que va como por varias etapas. Ella llega a un lugar en donde puede ver cómo la gente está sufriendo su pérdida, cómo sus papás empiezan a entrar en duelo y cómo es que cada uno lo vive de manera diferente junto con sus hermanos. Y al mismo tiempo ella siente esta impotencia de ver a su asesino todavía en el mundo vivo, haciendo cosas todavía muy detestables, que básicamente el desgraciado se salió con la suya, porque además de todo, ya no recuerdo la verdad en el libro, pero en la película se nos enseña que este hombre era un feminicida serial. Entonces vamos conociendo también a sus otras víctimas y hay una escena que me puede mucho, creo que ya hasta se me está acabando la voz, pero es una escena donde Susie ya está por pasar al otro lado, o más bien ya consideran que ella ya es apta para pasar, y en eso llegan las víctimas de este hombre a recibirla para ayudarla a entrar al cielo. Y dentro de las víctimas hay una niña de 6 años que corre hacia Susie y la abraza. Entonces, ay, ya, denme un momento. Entonces, como comprenderán, es una historia que te deja pensando mucho, independientemente de si es real este tema del cielo o no, si ustedes creen que existe un cielo o no, pero sí puedes ver la injusticia que la película trata de reflejar, o la historia en sí, de cómo es que esta persona tan desagradable, este asesino, acababa con sus víctimas y ellas tenían que dejar toda su vida atrás, obviamente, porque pues ya no existían, y este güey seguía con su vida como si nada, simulando que seguía siendo un buen vecino, simulando que era una buena persona, y así pues es esto, o sea, cuando matan a alguien, pues esa persona simplemente se corta de la existencia y quien lo mató sigue como si nada en el mundo. Entonces es una historia que es muy fuerte. Si ustedes tienen la oportunidad, pues véanla. La película está en Netflix, o si quieren pues pueden justamente leer el libro. Aquí esta edición que yo tengo tiene la misma carátula de la película. Entonces, bueno, como les dije, la película la pueden ver en Netflix. Ahora les voy a hablar de El monstruo pentápodo, escrito por Liliana Bloom, quien es una autora mexicana que tiene una pluma que de verdad da mucho miedo. Yo solamente me he leído 2 libros de ella, pero los 2 me dejaron con una sensación muy extraña en el estómago. Y este libro en específico nos va a contar la historia de Raimundo, quien es un pedófilo. Así de sencillo. Pero este hombre aparenta ser un buen profesor, una persona intachable, dona caridades, es soltero, pero justamente aporta mucho beneficencias para que todo el mundo diga, wow, qué buen hombre es Raimundo. Y creo que eso es lo más importante a tomar en esta historia,
que aunque nosotros no lo creamos, cualquier persona puede ser un monstruo. Y vamos a ver cómo este hombre conoce a una niña con la que él pues se obsesiona. Él tiene un hábito en el que se obsesiona con una niña, la secuestra, la tiene un tiempo en su sótano y bueno, ya saben lo que pasa. Entonces, como les digo, él se obsesiona con una niña que va a una escuela de natación en donde conoce a Aimee, quien justamente también trabaja en esta escuela y pues quien es una mujer muy carente de autoestima, quien va a ayudar a Raimundo con todo lo que él necesite para ella poder seguir sintiendo un rastro de cariño. Es una historia muy muy fuerte, muy difícil de leer porque está escrita desde la perspectiva de Raimundo. Entonces él no tiene reparos en contarte todo lo que está pensando, en lo más desagradable que hay en su cabeza. Es un personaje odioso, lo odias demasiado. Y pues sí, es un libro que tienes que ir leyendo por pausas porque si no vas a terminar vomitando. Ahora les voy a hablar de El consentimiento, escrito por Vanessa Springora, que nos va a contar la historia de la misma Vanessa, quien cuando tenía unos 14 años aproximadamente, empezó una relación sentimental con un hombre de casi 40, si no me equivoco. Ella nos cuenta cómo justamente empezó muy joven a salir con este hombre, cómo este hombre la empezó a cortejar y cómo su mamá permitió este cortejo porque este hombre era amiga de ella. Y vamos a ver cómo es que Vanessa, durante obviamente todo este tiempo de su relación, pensó que ella estaba pues consensuando el estar con un hombre muchísimo mayor. Y yo no entiendo de verdad qué le pasa a estas personas que se fijan en personas tan menores. En este caso pues obviamente estamos hablando de pedofilia aún, pero si de por sí, por ejemplo, ya se me hace raro una relación de alguien que tenga 40 con alguien de 20, muchísimo más con alguien que es menor de edad. O sea, qué chingado les pasa de verdad por la cabeza para creer que porque una persona que es menor de edad consiente una relación, está bien que ustedes la lleven a cabo. Y es que justamente se nos habla de cómo ella sufrió grooming, que es esto que hacen muchas personas adultas en las que empiezan a hacerles creer a, en este caso, infantes o personas menores de edad, que es normal como que empiecen a tener otro tipo de relaciones, que de alguna manera se aprovechan que estas personas están pasando por algún momento difícil o que son personas vulnerables. En este caso, por ejemplo, se nos cuenta que Vanessa siempre tuvo una figura paterna ausente y eso también es un detonante para que ella vea como algo normal esta relación que se empieza a dar. Y creo que desgraciadamente es algo muy común, por lo menos ahora que veo mucho TikTok y veo como mucha gente habla de que tienen una figura paterna ausente. Entonces esto hace que sean muchísimo más fáciles de convencer por algunos adultos. Y como les digo, la historia de Vanessa fue una historia que me llegó mucho. Yo sufrí de algo no tan igual a lo de ella, pero sí este tema de el grooming. Y es muy difícil, o sea, siento que sí es algo que te marca de alguna manera. Entonces, bueno, como les digo, es asqueroso de leer porque obviamente Vanessa nos cuenta cómo este hombre, pues las cosas que le decía o los actos que a veces realizaban, y pues tú estás leyendo a una niña de 14 años con una persona de casi 40. Entonces eso ya es muy asqueroso en sí. Pero bueno, la verdad es que a mí este libro fue un libro que me ayudó muchísimo a perdonarme, porque si hay algo que siento que te pasa cuando sufres de esto es que te sientes tú muy culpable de haber consentido esa relación, de sentir como esta culpabilidad de no haber sabido decir que no, o no haberte sabido defender, o no haber visto lo que estaba mal en su momento. Pero bueno, no lo reaccionas igual cuando eres una niña de 12, 14 años a cuando ya eres una adulta y tienes más armas para, pues, de alguna manera defenderte. En fin, es una historia que de verdad se les recomiendo mucho. Si ustedes llegaron a pasar por algo similar, creo que también les podrá ayudar muchísimo a ver pues lo que siente otra persona que vivió lo mismo que ustedes. Y bueno, ya es todo lo que les puedo decir. Los siguientes dos libros de los que les voy a hablar son libros que no he leído, que de hecho voy a leer este mes. Bueno, son mis siguientes lecturas. Y hablando en este caso de grooming, el libro del que les voy a hablar es Mi sombría Vanessa, que miren, se llama igual que nuestra anterior protagonista. Y en este caso está escrito por Kate Elizabeth Russell, que nos va a contar la historia de Vanessa, que es una chica que, bueno, estudia en la universidad y todo, aquí ya es adulta.
Y después de algunos años de haber concluido su relación, se entera que a su maestro de la universidad lo están acusando de abuso sexual. Entonces ella empieza a relacionar la relación amorosa que ella tuvo con su maestro y empieza a cuestionarse si es que ella en realidad sí consintió esta relación o si también fue abusada. Entonces, como pueden ver, es un tema que también va a ser difícil de leer. Como les digo, esto está dentro de mis próximas lecturas. Ya tengo este libro desde hace bastante en mis estanterías, pero a veces por estos temas pues como que los voy relegando. Pero ahorita justamente me siento en el mood de leer cosas difíciles, cosas que me den un poquito para abajo. Para concluir, este quinto libro es el ganador a un premio Pulitzer y estoy hablando de El invencible verano de Liliana, escrito por Cristina Rivera Garza, que justamente me llegó hoy. Me lo pedí porque dije, lo quiero leer. Ya lo quiero leer. Esta ya es mi siguiente lectura. Acabo de terminar un libro y este es el que sigue. Yo creo que el día de mañana ya lo empiezo. Hoy la verdad es que no me apetece mucho. Pero en este libro nos vamos a encontrar con la historia de Liliana, quien fue víctima de feminicidio. Nos vamos a encontrar cómo es que justamente Cristina, que es hermana de Liliana, nos va a contar cómo es que ella tuvo, o bueno, la familia tuvo que empezar a investigar el feminicidio porque pues obviamente en México las autoridades no son muy competentes. Se nos cuenta cómo es que pues ella fue víctima de un exnovio de preparatoria que decidió que si Liliana no estaba con él, pues no iba a estar con nadie y la desvivió. Esto pasó cuando ella estaba en la universidad. Entonces, pues como pueden ver, ya se nos viene una lectura fuerte. Espero que no me arrepienta de leer estos dos libros en el mismo mes. Y cuando acabe de leerlos, pues ya les hablaré justamente qué tal me fue. Y bueno chicos, eso ya sería todo por este video. Muchas gracias por verlo. A mí me gustaría que ustedes me compartieran si conocen libros de este tipo que son muy difíciles de leer pero que son muy importantes porque de alguna manera ayudan mucho a darle voz a las víctimas. Por ejemplo, en el caso de Liliana o el caso de la misma Vanessa. También podemos ver justamente cómo se tocan temas pues sensibles en la sociedad, pero que sí están ahí, que siguen siendo como tabú, que mucha gente no lo habla. En el caso, por ejemplo, de El monstruo pentápodo, que se habla sobre la pedofilia, sobre cómo en México muchos niños son abusados muchas veces dentro de su propia familia, pero independientemente de eso, pues que se le dé voz a estos niños que desgraciadamente tuvieron que vivir algo parecido. Y bueno, eso es todo. Cuídense mucho. Yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. Bye.